Bienvenidos al canal Ecos del Jardín. Aquí encontrarás todo tipo de novelas que tocan el alma. Hoy presentamos Sombras de mí, un thriller donde nos sumergiremos en la desesperante búsqueda por encontrar la verdad. No olvides suscribirte, darle a like y compartir con tus amigos. Sin más dilación, comencemos. Capítulo 1. El eco en la mente. La ciudad amanecía con un gris enfermo, de esos que parecen no tener principio ni fin. Joseph caminaba con la cabeza agacha como si temiera que el cielo lo reconociera. En su rostro había algo que delataba cansancio, pero también una sombra más profunda, una inquietud que no se explicaba con el simple insomnio. El viento arrastraba hojas secas y papeles arrugados, y en ese murmullo urbano, él creyó escuchar su propio nombre. Se detuvo. Miró a su alrededor. Nadie. Solo un cartel publicitario que parpadeaba intermitente y el sonido lejano de un tren que partía. Joseph tenía 38 años y una vida que podía parecer normal desde afuera. Trabajaba como analista en una empresa financiera, vestía trajes que parecían comprados para alguien más y hablaba poco, lo justo y necesario. Pero desde hacía meses algo había comenzado a quebrarse dentro de él. No dormía, o tal vez dormía demasiado, y despertaba en lugares que no recordaba haber visitado. La primera vez que perdió una noche completa, despertó con la camisa manchada y un dolor punzante en las manos. Dijo que se había caído, que tal vez había bebido más de la cuenta. Nadie preguntó demasiado. Joseph siempre había sido reservado, casi invisible. Pero esa noche no la olvidó. No por el dolor, sino por la sensación de haber estado en otro lugar dentro de otra piel. Desde entonces, algo comenzó a acecharlo. Un ruido, una presencia. No era una voz clara, ni un pensamiento concreto, era más bien como un eco en el fondo de su mente, una respiración paralela. Cuando se miraba al espejo, a veces creía ver algo moverse en sus ojos como si alguien más lo observara desde adentro. Una tarde, al salir del trabajo, tomó un desvío sin pensarlo. Caminó hacia el barrio viejo, donde las calles eran angostas y la luz apenas alcanzaba a tocar los muros ennegrecidos. No recordaba haber estado allí, pero algo en su cuerpo sabía a dónde ir. Se detuvo frente a una puerta metálica, oxidada, con el número 27 grabado a medias. Su mano tembló al tocarla, y sin saber por qué, tenía una llave. Dentro, el aire olía a humedad y metal. Había una mesa con restos de ceniza, una lámpara rota y una silla volcada. Sobre la pared, una fotografía vieja, un niño con una sonrisa ajena, de esas que ya no se usan. Joseph la tomó con cuidado. En la parte de atrás, una inscripción que decía: «Para que nunca olvides quién eres». Su respiración se volvió corta. ¿Quién había escrito eso? ¿Y por qué sentía que la letra era la suya? Esa noche no durmió. El reloj avanzó hasta las 3 de la mañana y el silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac como un latido enfermo. Se levantó, bebió agua y entonces lo escuchó. Un crujido suave en el pasillo. «¿Hola?», murmuró. Nada. Avanzó hasta el espejo del baño. La luz parpadeó una vez. El reflejo tardó un segundo en imitar su movimiento. Joseph retrocedió, el corazón martillando en su pecho. No, no puede ser. Pero el reflejo sonrió. Una sonrisa distinta, ladeada, fría. La bombilla estalló. Oscuridad. Y en la oscuridad, una voz apenas audible. «Por fin despiertas». A la mañana siguiente, Joseph llegó tarde al trabajo. No recordaba haber dormido, pero su ropa estaba limpia y el espejo intacto. Pensó que había soñado, hasta que revisó su correo y encontró un mensaje sin remitente. «La próxima vez, deja la puerta cerrada. No todo el mundo necesita saber dónde vives». El corazón se le heló. Nadie más sabía de ese lugar, nadie.
Esa tarde, Joseph sintió por primera vez que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Ya no podía distinguir entre el sueño y la vigilia. A veces creía escuchar su voz repitiendo frases que no recordaba haber dicho. Y por momentos, una certeza lo invadía. Alguien usaba su cuerpo mientras él dormía. Pero lo que más lo aterrorizaba era la sensación de familiaridad, como si el otro supiera todo lo que él temía, todo lo que escondía, como si ese otro fuera él mismo, pero sin alma. Y así, mientras el día moría tras los edificios y el viento volvía a arrastrar hojas secas por la avenida, Joseph comprendió que el verdadero enemigo nunca viene de afuera, viene del lugar más silencioso y oscuro, la mente. Capítulo 2. La noche y el reflejo. La lluvia llegó con un sonido áspero, como si el cielo quisiera limpiar una ciudad que ya no tenía remedio. Joseph caminaba sin paraguas, dejando que el agua lo empapara hasta los huesos. En el fondo, sentía que lo merecía, aunque no sabía exactamente por qué. Habían pasado 3 días desde el correo anónimo, 3 días en los que la realidad había comenzado a tambalearse, difuminando los bordes entre lo vivido y lo soñado. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella sonrisa en el espejo, y cada vez que despertaba, había algo fuera de lugar, una ventana abierta, un mueble movido, un vaso roto. Nada grave, nada hasta esa noche. El teléfono sonó pasadas las 11, una voz cansada al otro lado, la del inspector Guerra, un viejo conocido de la universidad. Joseph, lamento llamarte tan tarde, pero quizá quieras saberlo, dijo con un tono extraño, entre la duda y la compasión. Ha habido un asesinato cerca de tu oficina. Joseph tragó saliva. ¿Un asesinato? Sí, un hombre. Parece que fue un ajuste de cuentas, pero encontramos algo que te involucra. Silencio. ¿Qué cosa?, preguntó con el corazón encogido. Tu tarjeta de visita estaba en el bolsillo de la víctima. El aire se volvió denso, casi sólido. Joseph balbuceó algo sobre un error, sobre un robo, sobre coincidencias. Guerra lo tranquilizó con su voz grave y le pidió que pasara por comisaría al día siguiente. Pero Joseph ya sabía que no podría dormir esa noche. Encendió una vela en la mesa, aunque no sabía por qué. El fuego le resultaba hipnótico, como si el movimiento de la llama tuviera una lógica que su mente no podía seguir. De repente, algo cayó en el suelo, un cuaderno. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrió con manos temblorosas. En la primera página, una fecha reciente, 12 de noviembre, y una frase escrita con su propia letra. Lo hice otra vez, no debía, pero fue necesario. Él lo merecía. Joseph dejó caer el cuaderno. El fuego de la vela titiló violentamente. Sintió que el aire se llenaba de una presencia invisible, densa, como si alguien más respirara junto a él. ¿Quién eres?, susurró. Y entonces, desde el espejo del salón, una voz idéntica a la suya respondió: «Soy tú cuando dejas de mentirte». Al día siguiente, el inspector Guerra lo recibió con gesto serio. «Dijiste que no conocías a la víctima, y no lo conozco. Pues alguien con tu rostro sí lo conocía. Tenemos testigos que aseguran haberte visto discutiendo con él hace 2 noches». Joseph se quedó helado. «Eso es imposible. Yo estaba en casa». «¿Solo?» «Sí». El silencio que siguió fue insoportable. Guerra suspiró. «Joseph, escúchame. No sé qué está pasando contigo, pero pareces al borde del colapso. Tal vez deberías ver a alguien, un psicólogo, un médico». Joseph asintió sin oír realmente las palabras, porque algo en su interior comenzaba a reír, una risa seca, burlona, que resonaba como una fractura dentro de su cráneo. Esa noche volvió a la casa del número 27. La puerta estaba entreabierta, el olor a metal era más fuerte. Sobre la mesa, una pistola, y al lado, una nota escrita con la misma caligrafía del cuaderno. «Tú sigues dudando, yo actúo, no somos tan distintos, solo que yo no tengo miedo». Joseph apretó los puños. La voz dentro de su mente murmuró algo que no quiso entender. «No me detengas, Joseph, yo soy lo que tú no te atreves a ser».
Cuando el amanecer se abrió paso entre las cortinas, Joseph estaba cubierto de sangre. No sabía de quién. El espejo frente a él reflejaba un rostro desconocido, deformado por la culpa y el horror. «¿Qué hiciste?», susurró con la garganta seca. El reflejo sonrió cansado, satisfecho. «Lo que tú querías hacer desde hace mucho, solo que tú nunca tuviste el valor». Joseph cayó de rodillas. El eco de la risa llenó la habitación y comprendió por primera vez que el enemigo al que perseguía no encontraba fuera, vivía dentro de su carne. Esa mañana, mientras el inspector Guerra revisaba los informes del caso, un segundo cuerpo apareció en un callejón no muy lejos del primero, y junto al cadáver, escrita con sangre en la pared, una frase incompleta: «Él y yo ya no somos dos». Capítulo 3. Las grietas del alma. El reloj del consultorio marcaba las 9:20. Joseph estaba sentado frente a una mujer de cabello canoso y mirada firme. La doctora Levin tomaba notas con una calma que lo irritaba. Había algo en su serenidad que le recordaba lo inalcanzable, la estabilidad. «¿Dices que escuchas una voz?», dijo ella, sin levantar la vista. «¿Puedes describirla?». Joseph pensó un momento. «Es igual a la mía, pero no soy yo». «¿Y qué te dice?». «Que soy débil, que soy una mentira». «¿Y tú qué sientes cuando te habla?». «Miedo». «¿Y alguna vez le has respondido?». Joseph dudó. Bajó la mirada. «Sí». «¿Y qué ocurrió después?». «Desperté con sangre en las manos». La doctora lo observó unos segundos, en silencio. Luego escribió algo más en su libreta. «Joseph, lo que describes parece un cuadro disociativo, un tipo de división de identidad. Puede que haya algo en tu pasado que detonó este desdoblamiento». Joseph rió, una risa seca, casi sin aire. «¿Cree que esto se arregla con un diagnóstico?». Ella lo miró con compasión. «Creo que nadie puede escapar de sí mismo, Joseph, pero puedes aprender a mirar lo que temes». Él apretó los puños. «No, doctora, hay cosas que si las miras demasiado te devoran». Esa noche, Joseph soñó con un pasillo interminable. En las paredes, espejos enfrentados que multiplicaban su imagen hasta el infinito. En cada reflejo, una versión distinta de sí mismo. Uno lloraba, otro reía, otro sostenía un arma. Caminó entre ellos, intentando no mirar, pero al final uno de los reflejos giró la cabeza y lo miró directamente. Tenía los ojos completamente negros y dijo: «No soy tu reflejo, Joseph, tú eres el mío». Despertó gritando. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Sobre la mesa, una nota. «Te dije que no hablaras con ella». El papel estaba húmedo, como si alguien lo hubiese dejado hacía poco. Joseph salió corriendo al pasillo. Vacío. La puerta estaba cerrada con llave, desde adentro. Los días siguientes se convirtieron en una secuencia borrosa. El trabajo, las consultas, las horas muertas frente a la ventana. La doctora Levin intentaba mantenerlo anclado a la realidad, pero a medida que más hablaban, más se desmoronaba su mente. «¿Recuerdas algo de tu infancia?», preguntó ella una tarde. Joseph negó con la cabeza. «No, solo fragmentos, una habitación pequeña, voces que gritan, un espejo roto». «¿Quién gritaba?». «Mi padre, y creo que yo también». «¿Qué hacía tu padre?». Joseph cerró los ojos. Decía que no debía mentirle a Dios, que si sentía odio, debía mostrarlo. «¿Y tú lo hacías?». Silencio. Una lágrima cayó, lenta sobre el escritorio. «Sí». Esa noche, Joseph no volvió a su departamento. Despertó en el número 27. El olor a metal, otra vez. En el suelo, una caja de madera. Dentro, un revólver envuelto en un pañuelo.
y bajo el arma un sobre cerrado con su nombre. Lo abrió. Dentro una fotografía reciente. Él caminando junto a la doctora Levin. En el reverso una frase escrita con rabia. No entiende, te quiere encerrar, no le dejes hablar. Joseph tembló. No recordaba haber sido fotografiado, ni mucho menos escribir aquello. El aire se volvió espeso, vibrante como antes de una tormenta. Su otra voz habló, suave, casi tierna. Ya sabes lo que debes hacer. No soy tu enemigo, yo soy la parte que te protege. Joseph dejó caer la fotografía. No, no esta vez. ¿Y de verdad crees que puedes detenerme?, susurró el eco dentro de su mente. No puedes contener lo que eres. La doctora Levin fue hallada inconsciente 2 días después en el estacionamiento de su edificio. Golpes, pero sin señales de robo. Y en el parabrisas de su coche, una frase escrita con marcador rojo. No debía mirar dentro. Joseph no recordaba dónde había estado esa noche, solo que al despertar sus manos estaban cubiertas de tinta roja, y el espejo del baño tenía un nuevo mensaje tallado con una navaja. Te advertí. El inspector Guerra comenzó a sospechar. Joseph sentía las miradas sobre él, las preguntas, los susurros. Todo se mezclaba, la culpa, el miedo y una voz cada vez más dominante que hablaba sin pausa, guiándolo, burlándose. Yo soy tú sin miedo. Yo soy el que no se esconde. Yo soy el que hace justicia cuando tú te arrepientes. Joseph empezó a temer dormir, porque al cerrar los ojos sabía que el otro despertaba. Y cada mañana, cuando la luz del alba se filtraba por las cortinas, el rostro del espejo era un poco menos suyo. El último párrafo del cuaderno apareció esa semana, con fecha reciente. La grieta ya no puede cerrarse. Somos el mismo, solo que en distinto turno. Cuando él duerme, yo respiro. Y cuando yo descanso, él intenta entender. Pero ya es tarde. Joseph lo leyó una y otra vez hasta que las letras se difuminaron por las lágrimas. Por primera vez comprendió que no había un regreso posible, porque ya no era un hombre dividido, era 2 mitades que se devoraban mutuamente, y el que quedara en pie apenas sería una sombra. Capítulo 4. El rostro detrás del vidrio. La ciudad parecía dormida bajo un cielo de ceniza. Joseph caminaba sin rumbo fijo, con la sensación de que cada esquina lo observaba. El reflejo de los escaparates le devolvía su figura distorsionada, fragmentada, como si el vidrio supiera algo que él aún no comprendía. Llevaba 3 días sin dormir, o al menos eso creía, porque había momentos, breves, luminosos, en los que despertaba en lugares desconocidos, con olor a pólvora en la ropa y heridas que no recordaba haber sufrido. En uno de esos despertares se encontró dentro de un edificio abandonado frente a una pared cubierta de fotografías. Cientos de rostros recortados de periódicos y en el centro una foto suya. Debajo, en letras torcidas, el origen. Joseph retrocedió sintiendo cómo el aire se espesaba. Cada imagen representaba una víctima. Hombres y mujeres que aparecieron en las noticias durante el último año, todos muertos en circunstancias idénticas. Uno por uno, los nombres parecían susurrar algo que no podía oír. No, no puede ser. Una carcajada resonó detrás de él. No provenía del exterior. Estaba dentro de su cabeza. Tú los buscabas, Joseph. Los encontrabas. Los que lastimaban, los que mentían, los que se parecían a tu padre. Joseph gritó, golpeando su frente contra la pared. ¡Adcleo! ¡Cállate! ¡No fui yo! ¿No? Mira tus manos. Las miró. Cicatrices recientes, arañazos,
sangre seca bajo las uñas. Un espasmo le recorrió el cuerpo. Tú me creaste. Yo solo hice lo que tú no te atrevías a hacer. Días después, la policía registró su apartamento. Encontraron notas escritas en diferentes caligrafías, todas suyas. Algunas hablaban de arrepentimiento, otras de justicia, otras de redención. Y en la pared del dormitorio, con pintura negra, una frase repetida una y otra vez. Él me enseñó a mirar. El inspector Guerra se presentó en el hospital psiquiátrico donde Josef fue internado. Lo encontró sentado junto a la ventana, mirando su reflejo en el vidrio. «¿Josef?», dijo el inspector. «¿Sabes por qué estás aquí?». Josef sonrió, sin apartar la vista de su imagen. «Porque maté a alguien». «¿A quién?». «A mí». El inspector lo observó en silencio, intentando entender. «No comprendo». Josef giró el rostro. Sus ojos, antes claros, parecían ahora huecos, sin brillo. A veces siento que me despierto en otra piel, que mis pensamientos ya no me pertenecen. Y cuando intento recordar, solo veo a alguien mirándome desde el otro lado del espejo. Guerra suspiró. «Josef, lo que has hecho...». «No fui yo», lo interrumpió. «Fue él». Esa noche, la cámara de seguridad registró algo extraño. Josef, dormido en su celda, se incorporó lentamente y se miró al espejo. Sonrió. Luego, con un tono sereno, dijo: «Te dije que siempre volvería». Golpeó el espejo con la frente 1, 2, 3 veces. El vidrio se agrietó, reflejando su rostro en fragmentos. Sangre, risa, silencio. Cuando los guardias entraron, Josef yacía en el suelo, inconsciente, rodeado de astillas. Pero en una de ellas, reflejada apenas por la luz, se veía algo imposible. Un rostro distinto al de Josef, observando con calma. Semanas después, el informe médico se selló. El caso se cerró como suicidio, pero el doctor que revisó el cuerpo dejó una nota que nunca llegó al expediente. No hay señales de fractura craneal. Sin embargo, el reflejo del espejo sigue mostrando un rostro diferente al de Josef. La celda fue clausurada. Nadie entra desde entonces. A veces, cuando el viento sopla por las grietas del hospital, los guardias juran escuchar una voz. Una voz tranquila, casi didáctica, que dice: «No se puede matar lo que vive dentro». Y en el vidrio opaco de la puerta, durante un segundo, aparece un rostro que sonríe. No es el de Josef, pero sí, lleva su mirada. Capítulo 5. Cuando los espejos despiertan. El hospital fue cerrado un invierno después. La humedad trepaba por las paredes como una enfermedad lenta, y los pasillos vacíos aún conservaban el eco de los que hablaron solos. Nadie quiso volver al pabellón donde Josef murió. Decían que los espejos allí nunca se empañaban, ni siquiera con el frío. Durante semanas, la prensa habló de un caso sin resolver. Un hombre con trastorno disociativo, múltiples víctimas y una verdad que se deshacía como niebla entre los dedos. Pero con el tiempo, su nombre se volvió un susurro y luego olvido. Solo quedó la historia flotando entre archivos clínicos y habitaciones selladas. Un día, una estudiante de psicología, Elena, pidió permiso para revisar los expedientes del hospital. Quería escribir su tesis sobre la mente de los criminales incomprendidos. Le dieron una caja polvorienta, con hojas amarillentas y fotos en blanco y negro. En una de ellas, Josef aparecía mirando directamente a la cámara, los labios curvados en una media sonrisa. Al reverso, alguien había escrito: «El reflejo no miente, pero tampoco perdona». Elena sintió un escalofrío.
No sabía por qué, pero esa mirada le resultaba familiar, como si la hubiera visto antes, en un sueño o en un espejo. Las noches siguientes comenzaron los ruidos, primero suaves, casi imperceptibles, un golpeteo, un susurro, luego más claros, una voz que parecía venir de dentro de su cabeza. Tú también lo sientes, ¿verdad? Esa línea que separa lo que muestras de lo que realmente eres. Elena se miró en el espejo del baño. El reflejo la observaba con una calma distinta, más fría. Levantó la mano. El reflejo no la imitó. Entonces entendió. No era la historia de Joseph lo que estaba leyendo. Era el principio de su historia. Fuera del tiempo y de la carne, Joseph seguía existiendo en alguna grieta del pensamiento humano. No como un fantasma, sino como una idea, la certeza de que todos, en algún rincón del alma, albergamos al enemigo que tememos destruir, porque el mal no siempre llega desde fuera. A veces nace con nuestro nombre y espera pacientemente frente al espejo hasta que bajamos la mirada. Al amanecer, el hospital volvió a quedar en silencio. Solo una brisa recorrió los pasillos, agitando los papeles de un expediente olvidado. La última página llevaba una frase escrita con tinta fresca. Aunque nadie había estado allí, el reflejo ha despertado. Y por un instante, el vidrio del pasillo devolvió una imagen. No era Joseph, no era Elena. Era todos y ninguno. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te gustó, por favor, te agradecería un pulgar arriba, suscríbete y dale a la campanita. Aquí seguimos contando historias. Gracias por estar.